Buenas gente, bienvenidos a Recorriendo Hong Kong. Yo soy el señor Conejo y en este vídeo no vamos a hablar de Hong Kong, vamos a hablar de Taiwán, un tema que está muy candente y que levanta muchas pasiones siempre que se habla de China. Y lo que quiero hacer en este vídeo es un recorrido completo desde la prehistoria hasta la fundación del Democratic Progressive Party, el Partido Democrático y Progresista de Taiwán, para ver un poco cómo es la situación, cómo se ha desarrollado, los juegos de poder que ha habido, las situaciones que han ocurrido, y así poder entender un poco de dónde viene todo este conflicto y toda esta confusión sobre qué estado tiene Taiwán. Así que vamos a ello. Hay que saber que en un principio el estrecho de Taiwán no era tal, estaba conectado a lo que hoy día es China por tierra. Lo que pasa es que luego más adelante se cubrió de agua. Así que alrededor de hace 20.000, 30.000 años ya se encuentran restos humanos en la isla de Taiwán, ya llegaron a través del continente asiático. Las primeras herramientas, que son simplemente piedras cortadas para tener un filo, se encuentran en Taiwán y se datan desde hace 15.000 años. Luego, a los 11.000 años, se empezó a desarrollar una agricultura temprana. 10.000 años atrás fue cuando finalmente el agua cubrió el estrecho y se separó físicamente del continente asiático. Y se data que hace 8.000 años se encontró los restos fósiles de un hombre temprano, que se llama el hombre de Lingdao, que son de hace 8.000 años. De 3.000 años atrás se data una cultura humana que se llama Dapenken, que curiosamente no tiene presencia en China. En China continental no se han encontrado ningunos restos de esta cultura que sí se desarrolló en Taiwán, así que hay ahí un factor diferenciador. A la cultura Dapenken le siguieron otras tres. Fueron la cultura Tahu, la cultura Yinpu y la cultura Niaosung, que fueron los que empezaron a trabajar con el hierro. Ahora vamos a entrar en el periodo de contactos con China. Esto ocurrió antiguamente en dos puntos. El primero fue con la época de los tres reinos combatientes, que se le llama, en el 220 después de Cristo, y después más adelante con la dinastía Sui alrededor del año 600. Estas dos culturas, estas dos épocas simplemente fueron marineros que iban recorriendo las islas alrededor de Taiwán y visitándolas. No hubo demasiado contacto con la isla principal. En el año 1271, el emperador de la dinastía Yuan va a Taiwán, o sea, manda a alguien a Taiwán a pedirle pleitesía, a pedirle obediencia y formar parte de su imperio. Esto se rechaza. Taiwán dice que ni de broma. Y el emperador Yuan sorprendentemente dice que bueno, que vale. Luego, más adelante, en el siglo XVI, provenientes de Fujian, había una provincia al sur de China, había muchos comerciantes, piratas, pescadores, que ya empezaron a establecerse físicamente en la isla de Taiwán. En el año 1542, Taiwán tiene un primer contacto muy pequeño con los portugueses, y es que un barco naufraga y los marineros llegan hasta Taiwán, pero de allí son expulsados con violencia por los nativos. Luego, más adelante, en 1600, ya se cuenta que había unos 2.000 habitantes de la etnia Han, es decir, provenientes de China continental. Ahora ya sí, vamos a empezar con los contactos con Occidente, propiamente dicho. Esto ocurrió primero en el 1622, cuando una división de holandeses llega a la isla e intenta establecerse allí, establecerse a Taiwán. Pero el emperador de la dinastía Ming dicen que ni de broma, así que se enfrenta a ellos con el ejército y los expulsa. Pero ellos no se van, no se vuelven a Holanda, simplemente se quedan en una isla cercana que se llama Taiwan y esperan un tiempo hasta que finalmente pueden poco a poco volver al sur de Taiwán, donde se establecen como una actividad comercial. Por aquel entonces los japoneses también tienen la mira comercial puesta en Taiwán y llegan a la isla e intentan también establecer una actividad comercial allí. Pero los holandeses llegan a congeniarse con el gobierno taiwanés, con la gente taiwanesa, y aparte de expulsar a los japoneses, ponen unos límites y unas condiciones muy beneficiosas de comerciar con los holandeses y así copar el mercado. Así que los holandeses se quedan como únicos comerciantes con la isla de Taiwán de momento. Imagino que algo que mucha gente no sabe es que en el 1626 hubo un pequeñito intento de los españoles por conquistar Taiwán, pero les salió fatal. Se pusieron enfermos, los nativos se les pusieron en contra, los holandeses también empezaron a luchar contra ellos, así que salieron echando mixtos de allí, pero rapidísimo.
Entre 1635 y 1650, el duque de Batavia llega a Taiwán, llega con el ejército y la coloniza. Y además de eso, impulsa y promueve la llegada de chinos de China continental a Taiwán para que se establezcan allí y empiecen a hacer pues granjas, caza, plantaciones de distintas plantas de allí, en fin, hace que la isla, aparte de ser colonizada por ellos, también empiece a tener mucha más población de China. En 1653 hay un granjero que se llama Huai Yi que se está quejando de que los holandeses ponen a sus productos, es un granjero de China, no es nativo de Taiwán, que están poniendo muchos impuestos a su producción y está muy enfadado con los holandeses. Así que empieza una revolución, empieza con los granjeros a intentar enfrentarse a los holandeses. Estos logran aliarse con los nativos de Taiwán y juntos sofocan la rebelión de Huayi. Esto causa unos 4.000 muertos chinos y un sentimiento anti-China bastante gordo ya en ese momento. Muy curioso que no fuera un sentimiento anti-holandés, sino un sentimiento anti-China, pero bueno, las cosas ocurrieron así. Pero bueno, aparte de esa muerte y de ese sentimiento que se empieza a crear ahí, no hay más consecuencias de esa revolución, las cosas vuelven a su cauce rápidamente. El fin del gobierno holandés en Taiwán llega en el año 1655 hasta el año 1668. Esto ocurre gracias al general Chen Gong, que tiene un conflicto de intereses de varios tipos con el duque de Batavia, y esto lleva a un conflicto militar. Chen Gong gana y expulsa a los holandeses de Taiwán. Y entonces establece lo que se llama el reino de Tunning en Taiwán, que tiene como gobernantes a 3 de sus sucesores chinos. Estos gobernantes, bueno, son el propio Chen Gong, Jing y Keshuang. Estos 3 lo que hacen es sinitizar un montón la isla. Empiezan a traer incluso más población de China continental, empiezan a traer la tecnología y las técnicas de allí, empiezan a enseñar el idioma mandarín, empiezan a utilizar el colegio para enseñar la cultura china, en fin, lo que es la sinitización. Mientras esto ocurría, en China teníamos la dinastía Qing con el emperador Kangxi. El emperador Kangxi lo que decide es invadir Taiwán, derrotar a los sucesores de Shenggong y añadir la isla de Taiwán al imperio Qing. Ahí forma parte ya de la propia China. Bajo la dinastía Qing, el emperador dice que allí hay demasiada gente, que la población es insostenible y que nada, que los que son de China que se vuelvan a China y dejen a los nativos, a menos que haya una conexión muy fuerte con la isla, es decir, como tenga una familia, tenga ciertas propiedades. Pero si eras una persona normal, un granjero que estaba allí trabajando, te volvías a China continental. Se prohibieron también las bodas con los nativos y esto se mantuvo hasta 1737, donde las medidas se empezaron a relajar, porque no eran realmente efectivas. La gente de forma ilegal seguía yendo a Taiwán, porque era bastante próspero en ese momento. Y luego ya en el 1875 se cancelan. De esta cancelación se aprovechan 2 emperadores, el emperador Yongzheng y el emperador Qianlong, que vuelven a permitir que los chinos del continente se vuelvan a Taiwán. Eso sí, tenían que comprometerse a respetar la población y la forma de trabajar de los nativos. No podían perturbarlo ni hacer la típica sinitización. Había que respetar al nativo cuando emigrabas. En 1874 los japoneses vienen a Taiwán y empiezan a invadirla por el sur. Para evitar esto, el emperador, el gobernador de Taiwán, que se llamaba Pao Zhen, empieza a captar y a sinitizar y a colonizar a los nativos para tener una fuerza de ataque contra esos japoneses. Esta obra continúa con el gobernador Ming Chuan, que le sucede, y este consigue que Taiwán sea reconocida otra vez como una provincia de pleno derecho de China, para tener, bueno, ese apoyo y esa fuerza. Durante este periodo de estos 2 gobernadores intentando prepararse para enfrentar a Japón, ocurren muchos avances. Se implanta el ferry, empieza el tren, empieza el telégrafo. Pero bueno, eso no quita con que haya ciertas escaramuzas de nativos que no quieren esa colonización de los chinos. Pero bueno, al final queda habiendo unos 2,5 millones de chinos viviendo en Taiwán, ya la capital es Taipei, no sé si lo he dicho antes, y empieza finalmente la guerra sino-japonesa. Taiwán pierde, no consiguen enfrentarse con éxito a los japoneses y empieza la colonización de Japón de Taiwán.
La ocupación japonesa llega desde 1895 a 1945 y se divide en tres periodos, que no vamos a detallar, pero bueno, son tres periodos: la supresión militar, la asimilación y la japonización. Este periodo de tiempo al principio se recibió con una violencia bastante fuerte. Durante meses hubo muchas peleas, muchas guerras, muchos conflictos y hubo muchísima destrucción. Pero bueno, al final los japoneses se alzaron victoriosos otra vez y estos conflictos acabaron con un total de unos 25.000 taiwaneses muertos, unos 300.000 habitantes de Taiwán huidos, y el resto de la población se le daba a elegir entre dos cosas: o se nacionalizaban japoneses o se tenían que marchar de la isla en pelota, se tenían que ir y dejarlo todo atrás, se tenían que ir, eran, vamos, echados pero brutalmente. Y bueno, como la violencia no había funcionado, pues esa resistencia se vuelve no violenta. Y más, sobre todo, son asociaciones y colectivos de intelectuales que son de corte antijaponés e independentista taiwanés. Esto además empeora bastante porque hay un flujo masivo de ciudadanos japoneses estableciéndose en la isla de Taiwán. Aunque sí que hay que decir que esto tuvo varias cosas buenas. Por ejemplo, introdujeron unidades de medida muy útiles, empezaron los bancos, las habilidades técnicas y la educación mejoraron también en la industria, los transportes, el riego y la producción de comida. Hay que darle a los japoneses el mérito que tienen, que fue impulsar la isla de Taiwán bastante, aunque fuera por su propio beneficio. Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses se rinden, abandonan Taiwán y le dan el gobierno al militar y político Chen Yi. Aquí empieza ya la confusión sobre el estado de Taiwán, y es por varias cosas. La primera es que Chen Yi, él clama que Taiwán es una provincia de China, pero las fuerzas aliadas no lo reconocen como tal. Tenemos también el Tratado de San Francisco. Este tratado simplemente, bueno, a grandes rasgos simplemente es el abandono del poder de los japoneses en Taiwán, dejándola un poco a su avío. Y se acuerda que las fuerzas aliadas en un futuro ya decidirían qué hacer con Taiwán. Y también tenemos el Tratado de Taipei. En el Tratado de Taipei lo que se dice es que cualquier negociación, tratado, convención que tuvieran China continental y Japón queda directamente anulado mientras sea antes de 1941. Entonces, Chen Yi había clamado que la isla era de China. Los aliados decían que no. Los japoneses habían dicho que los aliados tenían que decidir qué hacer con Taiwán. China decía que ellos con Japón ya no sabían nada, que ellos se lavaban las manos de la situación. Entonces esto ha causado, incluso a día de hoy, que haya un estatus bastante confuso sobre qué es Taiwán, a quién pertenece, quién tiene derecho sobre ella. Y un poco de aquí viene todo, ¿no? Luego ya en la época moderna hay otro tipo de intereses, la política y tal, pero esto viene sobre todo de esta situación. En esta última parte del vídeo vamos a cubrir desde 1945 hasta la actualidad, es decir, cuando el Kuomintang llega a Taiwán y establece el gobierno provincial de Taiwán. Estos fueron un partido político de corte nacionalista chino, de pro-China, y además gobernaron la isla de forma un tanto opresiva, un tanto corrupta. Esto provocó que hubiera unas revueltas contra ellos con un sentimiento anti-China bastante fuerte por parte de la población de Taiwán, pero fue sofocada en lo que se llamó la masacre del 228, del 28 de febrero. Esta masacre ha sido durante mucho tiempo censurada en Taiwán, no se ha hablado de ella en los colegios, pero bueno, ahora actualmente sí que se está conociendo. Tras la victoria de Mao en China, 2 millones de inmigrantes llegan desde China a Taiwán. El Kuomintang también en esa época lo que hace es mover la reserva de oro que tenía a la isla y se crean el nuevo dólar taiwanés. Esto hace que la inflación que había se pare, lo cual es bastante bueno. Entre 1950 y 1965, aparte de parar la inflación, Taiwán también tiene mucha ayuda económica por parte de Estados Unidos. Es por eso que actualmente tienen tan buena relación. Y ya un poquito más adelante, en 1986, se forma el DPP, que es el Partido Progresista, que es la oposición al Kuomintang, y empieza en Taiwán lo que se llama el periodo democrático, que es el actual. Y con esto ya tenemos todo el contexto histórico de lo que ha sido Taiwán hasta ahora. No meto nada del periodo democrático, el periodo actual, porque bueno, me parece bastante accesible, muy fácil de encontrar y creo que es una información que si os gusta estos temas ya conocéis. Me interesaba más meter el tema de la historia para poder discutir un poco si
¿Es razonable que China tenga motivos históricos para querer quedarse con Taiwán? Si creéis que Taiwán debe ser y ha sido independiente siempre y debe luchar por ello, o cómo creéis que esta situación de confusión de qué es Taiwán debe solucionarse. Así que nada, os escucho, hablamos en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.